a todos vosotros que estáis en Cristo. Amén. Podéis sentaros. Gracias, Noelia. Muy buenas tardes a todos. Siempre es una alegría estar aquí y compartir un poco de la palabra de Dios. Creo que la mayoría de vosotros me conocéis, pero quizás alguno no. Me llamo Gonzalo, soy parte del equipo pastoral aquí de la Iglesia Capítulo 29. Y estamos en una serie de predicaciones en la primera carta de Pedro, y hoy vamos a cerrar esta serie en el capítulo 5 que Noelia acaba de leer. Pero antes de seguir adelante, quisiera hacer una breve oración. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por esta palabra, por cerrar un tema tan importante que es esperanza en un mundo complejo. Señor, queremos darte las gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Queremos darte las gracias por la bendición que es comprender, entender y aplicar tu palabra en nuestro día a día. Ayúdanos, da de tu misericordia, Señor. Úsame, Señor, para tu honra y para tu gloria. Gracias te damos por esta palabra, oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay un poeta sevillano llamado Luis Cernuda que escribió un poema llamado Peregrino, que dice así: vuelva el que tenga tras largos años, tras un largo viaje, cansancio del camino y la codicia de su tierra, su casa, sus amigos, del amor que al regreso fiel le espere. Mas tú, regresar no piensas, sino seguir libre adelante, disponible por siempre, mozo o viejo, sin hijo que te busque como a Ulises, sin Ítaca que aguarde y sin Penélope. Sigue adelante y no regreses, fiel hasta el fin del camino y tu vida. No eches de menos un destino más fácil, tus pies sobre la tierra antes no hollada, tus ojos frente a lo antes nunca visto. Nosotros los que seguimos a Jesús también somos llamados por la Biblia de alguna manera peregrinos o extranjeros. Antes de seguir para el último capítulo de la primera epístola de Pedro, quisiera hacer un breve repaso de algunas verdades que están en toda su carta. Pedro en el capítulo 1, versículo 1 va a decir: yo soy Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Llama a tanto judíos como gentiles. Algunos aquí pueden identificar como judíos, pero en su carta habla también a no judíos, que son extranjeros dispersos. Podemos traducir también la palabra extranjero como peregrinos, personas que no están en su propio sitio. Aquí hablamos de algunas regiones de Asia Menor, actual Turquía, y les está llamando extranjeros o peregrinos, así como en 1:17, que dice: ya que invocáis como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivid con temor reverente mientras seáis peregrinos en este mundo. Y 2:11 dice: queridos hermanos, os ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que os apartéis de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. De acuerdo con esta palabra, entonces, un peregrino, entendemos, es alguien que está temporalmente en una tierra, pero su hogar no es aquí. Su hogar está en el cielo. Hay otros textos que hablan sobre esto en la Biblia, no voy a citar todos,
Te puedo pasar después, pero poco a poco nos vamos dando cuenta de que el mundo nunca será suficientemente agradable para que nos sintamos cómodos en él. Descubrimos que nuestra patria, nuestro país verdadero es otro y que nuestro rey es el propio Cristo. Descubrimos que la embajada de este reino es la propia iglesia. Y la única palabra fiable es la palabra de Dios y en ella nos firmamos. Es como esta es de la cantera, ¿vale? Es como nuestro mapa en este peregrinaje. Y descubrimos en este mensaje el Evangelio que está en la Biblia. El Evangelio es la historia de redención. O sea, el Evangelio es la historia de cómo Dios salva al ser humano. Y todos aquellos que encontraron el Evangelio no pueden sentirse a gusto en este mundo. Y una pregunta, ¿cómo te presentas tú cuando alguien te pregunta, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? Yo suelo decir, bueno, yo soy Gonzalo, soy brasileño, y hablo a veces, bueno, si me preguntan sobre mi apellido, que es de tal y tal lugar, ¿no? Y bueno, pero no es extraño descubrir que nuestro origen verdadera, tu origen, no es exactamente de dónde vienes, porque vienes de otro lugar, tu origen está en otro lugar. La razón por qué no nos sentimos tan cómodos es que la verdad es que somos de otro lugar. Un peregrino siempre será un extranjero, mismo que se esfuerce para ser alguien de su tierra, de la tierra en que está tu pie. Yo, por ejemplo, puedo pasar años y años aquí en España, pero en algún momento van a ver por mi acento o por mi comportamiento, no sé, yo qué sé. Puedo esforzarme al máximo, puedo estar aquí por 20, 30 años, pero en algún momento va a salir alguna cosilla que me va a denunciar que yo, la verdad, no soy de aquí. Y cuando hablamos así, no estamos hablando del cristianés, si es que se puede decir de esta manera, la jerga evangélica. No estamos hablando de esto. Estamos hablando del comportamiento, de la vida, de un estilo de vida, de una clase de vida distinta, diferente que todos nosotros como cristianos tenemos. Y que en algún momento alguien va a notar, va a percibir, va a darse cuenta de que la verdad es, hay algo diferente en mí, hay algo diferente en ti. Jesús mismo dijo en Juan 17:14, Juan 17:14, estaba Jesús en un jardín, Getsemaní, y dijo así: yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esto es algo que el propio Jesús dijo. ¿Alguna vez has echado de menos cosas que todavía no conoces? Es un poco rara esta pregunta, ¿no? Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 va a decir que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Y aunque estemos viviendo en el tiempo, el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, reconocemos más y mejor que dentro de nosotros hay una realidad eterna. Somos hechos para la eternidad. Es por esto que no nos acostumbramos con la muerte de alguien, no nos acostumbramos con el dolor, con el sufrimiento, con nada de esto. Porque en nuestro ADN original está la eternidad. Y cuando aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, este ADN vuelve. De alguna manera empezamos a vivir en el tiempo, pero al mismo tiempo en el cronos, que es el tiempo terrenal,
Pero también vivimos en el kairos, o son dos palabras griegas para decir el tiempo de Dios, o la eternidad. Vivimos en esta tensión entre nuestro tiempo terrenal y el tiempo de Dios. Cuando hablamos de eternidad a veces solemos pensar, pero ¿es un tiempo eterno? ¿Es un tiempo, o mejor, un tiempo que no se acaba? La verdad es que comprendiendo un poco mejor, el tiempo es una dimensión que Dios creó para nosotros. Y eternidad tal vez sea no tanto tiempo sin fin, pero tal vez una dimensión diferente, donde tal vez no vamos a sentir tanto como estamos sintiendo ahora el pasar del tiempo. Entonces, por otro lado, esto que estamos hablando, que no somos del mundo, es una metáfora. Esto es obvio. Una metáfora que solo tiene sentido si conoces la historia de cómo Dios formó un pueblo. Dios hizo un pueblo quitando a Abraham de su tierra y convirtiéndole en un peregrino. Dios forma un pueblo separando este pueblo, quitando este pueblo. Pero no es un quitar real, es un quitar metafórico. Jesús también oró a Dios en Juan 17:15. También, además de lo que hemos leído, Juan 17:15 también Jesús dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Dios no nos está transformando en extraterrestres. Ahora he venido de los cielos y espero el día que volveré a los cielos. No, no es así. Estamos en esta tierra, vivimos aquí, en esta cultura, en esta realidad. Hay algunas cosas aquí que nos es lícito como cristianos abrazar y disfrutar, pero hay otras cosas que no. Hay otras cosas que no son parte de nuestra clase de vida cristiana, porque somos peregrinos. Ojo, Dios no está diciendo, corred para las montañas, ya no sois parte de este mundo, sino vamos a construir un monasterio y vamos a vivir, hacer un plan de subsistencia, plantar nuestros alimentos y vivir ahí, ¿verdad? Pero no es esta la idea bíblica. Debemos permanecer en el mundo, sabiendo que no pertenecemos a Él. Y este es nuestro drama. Y una de las razones de permanecer aquí es compartir con la gente que en Jesús tenemos vida plena y abundante. Entonces, todavía estoy en el repaso, pero no os preocupéis, ¿vale? Vamos rápido. 1 Pedro 2:9 va a decir: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclaméis las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos aquí para proclamar las maravillas de Dios, el evangelio de Jesús. El 3:15 que Lili predicó en este texto hace un par de semanas, dice: más bien honrad en vuestro corazón a Cristo como Señor. Estad siempre preparados para responder a todo el que os pida de la razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjate, no estamos hablando de personas aburridas, de personas desagradables, pero si somos cristianos, en algún momento habrá conflictos. Es inevitable. No por nuestro temperamento, no por nuestra personalidad, por nuestras idiosincrasias, pero la persecución es parte de nuestra condición. Es parte de nuestra condición de peregrinos. Estamos pasando por aquí. Pedro está lidiando con personas comunes que trabajan, que se relacionan con personas con otras creencias, pero sus vidas están en riesgo. No porque hacen cosas malas, sino porque creen en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. En el tiempo en que reinaba un hombre llamado Nero. Pedro está lidiando entonces con estas personas comunes. La primera carta de Pedro nos enseña cómo vivir en la esfera pública, en el trabajo,
ya sea en la universidad, en la familia, en nuestro tiempo de ocio, etcétera, como extranjeros, como peregrinos, no como alguien que quiere solamente asimilar la cultura. Tenemos un llamado a la santificación. Tú y yo somos llamados a santificarnos. El problema es que la gente no consigue lidiar con esta santidad en el mundo que vivimos, porque nuestro mayor miedo es ser rechazado por los hombres. No queremos ser rechazados por nuestra creencia, porque creemos en Jesús. Y nuestro mayor miedo es aquel que nos hace temer a las personas hasta el punto de querer convertirnos en lo que son. Vivir como viven para evitar las molestias, ¿verdad? Y tememos a los hombres. Lo que pasa es que es difícil, hay que elegir si de verdad tememos a los hombres o si tememos a Dios mismo. No temas a la opinión pública, teme a Dios, teme a Dios. La palabra de Dios dice que tenemos que cambiar, tenemos que este temor a los hombres al temor a nuestro Dios, y por esto proclamar y decir: yo soy, de verdad, yo soy cristiano, yo tengo una clase de vida diferente, pero claro, vivir de forma diferente y proclamar el Evangelio. Cristo es el modelo del que sufre injustamente, y eso es suficiente para nosotros. Él eligió obedecer y sufrir antes que desobedecer y no sufrir. Lo que el Evangelio nos enseña es que lo que parece ser la mayor de las humillaciones es la mayor de las victorias. Hay un pastor brasileño llamado Jonas Madureira que dice así, y me ha encantado esta frase: la humillación de la cruz nos enseña que en toda injusticia sufrida se esconde la gloria de Dios. Yo voy a repetirla. La humillación de la cruz nos enseña que en toda injusticia sufrida se esconde la gloria de Dios como un tesoro, como una corona. Y solo los que imitan a Jesús un día pueden vislumbrar esta corona. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 y 23 dice: para esto fuisteis llamados, porque Cristo sufrió por vosotros, dándoos ejemplo para que sigáis sus pasos. Entonces no es una cuestión, no se trata de si vamos o no vamos a sufrir. Si llevas en serio la palabra y si buscas ser fiel en todo, en algún momento vas a sufrir. Y no estamos hablando de cualquier clase de sufrimiento, estamos hablando de la clase de sufrimiento de aquellos que buscan ser fieles a Dios en todo, en todas cosas. Entonces, decimos que nuestra identidad eterna es que somos hijos amados de Dios, y nuestra identidad, o mejor, nuestra condición temporal es de peregrinos. Nuestra identidad es eterna, somos hijos amados de Dios, pero nuestra condición de peregrinos es temporal, es por un poco de tiempo aquí. Y en este peregrinaje debemos caminar ligeros. Porfa, Juan, si puedes poner el texto. Hay dos cargas que no debemos llevar. Mira lo que dice 1 Pedro 5:5 en la segunda frase: revestíos todos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La palabra humilde viene de la palabra humus, que quiere decir tierra. O sea, es alguien que conoce su origen, una persona humilde que reconoce que tú y yo fuimos formados del polvo de la tierra. No es entonces rebajarse, es simplemente reconocer quién soy yo, quién eres tú. Esto es humildad. Humildad es estar al mismo nivel del suelo
Y fíjate, alguien ya lo dijo que humildad no es pensar menos de sí mismo, sino pensar menos, ¿o qué? En sí mismo. ¿Conoces a alguien que es difícil de convivir? Porque siempre tiene la razón. Es difícil convivir porque nunca pide perdón, solo piensa en él, solo quiere las cosas para él, solo quiere que le sirvan todo el tiempo. No puedes discordar de esta persona, siempre necesita que le alaben, le aplaudan y no puede corregirle en nada porque vas a convertir a esta persona en tu enemigo. El orgullo es una carga pesada que un peregrino no puede cargársela con el riesgo de caer. Dice la Biblia en Proverbios 16, 18 que el orgullo es el comienzo de la caída. En un peregrinaje, cuantas menos cosas llevamos, más ligeros caminamos. Entonces, un peregrino debe ser humilde. Yo he escuchado una palestra TED, de Ovidio Peñalver. Si queréis podéis ver en internet, en YouTube, hablando sobre humildad. Y él dice tres cosas interesantes, que humilde, primero, es alguien que dice, lo siento. Cuando mete la pata, lo reconoce y pide disculpas. Sabe decir, me equivoqué, perdón, he cometido un error. Un orgulloso no pide disculpas, un orgulloso tiene dificultad de hacer esto. En segundo lugar, alguien que sabe decir, no sé, no lo tengo claro, o voy a buscar la respuesta. Y cuando decimos no sé, se abren las puertas para que nos enseñen alguna cosa. El orgulloso puede no saber, pero piensa que sabe de todo y va a dar su opinión sobre todas las cosas, porque él sabe de todo. ¿Conoces a alguien así? A veces no sabe, pero va a dar su opinión, va a hacer su observación y en ningún momento te vas a escuchar decir, mira, es que yo no sé, no estoy enterado, perdona. Y en tercer lugar, alguien que dice gracias, te lo agradezco. El orgulloso raramente agradece, pues recibe todo lo que le hacen como algo merecido. Yo lo merecí. O si no lo merecí, también no tiene tantas ganas de agradecer. Una u otra vez tal vez. Quizás. Hay una promesa aquí. La Biblia dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Debemos seguir el ejemplo del Maestro Jesús, que dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Estamos siendo reconocidos como personas humildes? La gente nos reconoce de esta manera. Capítulo 5, versículos 6 y 7, por favor, Juan. Dice, aquí vamos a la primera carga que debemos dejar es el orgullo. Aquí dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Depositad en Él toda ansiedad, porque Él cuida de vosotros. Antes hablamos de la humildad entre nosotros, unos para con los otros. Ahora hablamos de la humildad para con Dios. La humildad vertical, humillaos. Es un tiempo verbal imperativo, bajo la mano poderosa de Dios. Humillarse delante de Dios nuevamente no es rebajarse. Solo se rebaja a alguien que antes estaba en un nivel y luego pasa para otro nivel. Pero no es esto, porque nosotros ya estamos en este nivel. Es solo reconocer que Él es el Creador. Él es el Todopoderoso. Solo esto. Es solo decir en nuestras palabras, poner la cara en el polvo y decir, Señor, necesito de ti, ayúdame, mis cargas están demasiado pesadas, te las dejo en tu altar. Y cuando hablamos de ansiedad, esta es la carga que no debemos llevar como peregrinos.
Y por esto Pedro insiste aquí y dice que debemos echar a los pies de Jesús todas nuestras ansiedades, nuestras inquietudes, nuestras dificultades. Debemos dejar a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque la ansiedad no es nada más que el fruto de aquel que no confía totalmente en Dios. Por eso debemos dejar en el altar de Dios. Claro que tú y yo somos humanos, nos preocupamos, nos quedamos ansiosos, inquietos por muchas cosas, pero el antídoto para esto es: renuncia, deja en los pies de Jesús todas sus inquietudes. Nuevamente, seguir los pasos de Jesús. Debemos seguir los pasos de Jesús, que antes de ser arrestado por la guardia romana estaba arrodillado delante del Padre y dijo las siguientes palabras: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Entonces la ansiedad aquí también está implícitamente conectada con el orgullo. Alguien que no se humilla ante su Creador es alguien que no confía totalmente en Él, que Él nos cuida, que Él nos protege, que Él provee todo lo que necesitamos. Y como Noelia leyó aquí en el comienzo, Jesús es nuestro pastor supremo. Somos peregrinos, debemos andar más ligeros, y ya sea en el comienzo del día, en el medio o en el final, necesitamos descansar de rodillas delante de Jesús, delante de Dios. Mira, si de verdad eres un cristiano, también eres peregrino. Y si eres peregrino, hay que parar para descansar y echar sobre Él toda tu ansiedad. Todos los días, a veces más de una vez al día. Versículo 8 y 9, por favor. Juan: practicad el dominio propio y manteneos alerta. Vuestro enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidlo, manteniéndoos firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Como peregrinos somos invitados a resistir, somos invitados a ser parte de un grupo que resiste a alguien que es nuestro enemigo, el diablo, Satanás, que dice la Biblia, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Suspira amenazas, tenta a los cristianos. Él está a nuestro alrededor buscando oportunidades. Esta es una realidad que no podemos huir. Él está ahí. Esta es la verdad. Es una lucha espiritual. Hay un enemigo, constantemente somos amenazados por este enemigo. Es una muy seria advertencia de Pedro. Y la primera cosa que dice es: practicad el dominio propio. O en la versión de la Biblia Reina Valera dice: sed sobrios. Me gusta la palabra sobrio o sobriedad, que es justamente el contrario de aquel que está tal vez borracho o desequilibrado en su mente, en su corazón, que está con alguna adicción, ¿no? Y aquí está hablando del contrario de eso, que es la sobriedad, una mente sana, una mente atenta, alerta a las cosas que están ahí. Entonces, todo esto, si realmente tenemos miedo y el miedo toma cuenta de nuestro corazón, el miedo de sufrir, el miedo de lo que los otros van a pensar, todo esto oscurece nuestra mirada y nos roba el equilibrio, y entonces empezamos a tambalear de un lado al otro y no sabemos cuál es realmente el camino, porque somos contaminados por nuestras pasiones, por nuestras inclinaciones, por los pecados que son agradables, porque si no fueran agradables, la verdad es que no pecaríamos, ¿verdad? Estos pecados ocultos que Dios sabe,
Estas cosas que hacemos cuando nadie nos ve. Cuidado con las distracciones del camino. ¿Qué significado tiene para ti distracciones? ¿Qué tipo de no estoy hablando de distracciones sanas, ¿vale? Porque a veces hay que distraerse mismo, ¿no? El ocio o algo así. Pero qué clase de distracciones estás teniendo tú? Y que debes dejar. ¿Qué nos está robando el enfoque de lo que realmente es importante y prioritario en nuestra vida y que nos está robando el tiempo que deberíamos estar caminando en este peregrinaje? La segunda cosa que él dice, además de sed sobrios y velad, o practicad el dominio propio y manteneos alerta, es resistidlo, manteniéndoos firmes en la fe. Segundo otro autor bíblico, Pablo, que también es un apóstol, aunque tardío, la fe viene ¿cuándo qué? ¿Alguien sabe? Cuando oímos. La fe viene cuando oímos. Si no estamos escuchando, oyendo la palabra de Dios constantemente, entonces la fe no va a ser generada en nuestra vida y no vamos a conseguir mantener firmes en esta jornada, en este camino que tenemos adelante. La fe viene cuando oímos la palabra de Dios. Gente que no confía en la palabra de Dios va a caer. Una hora confían y en la siguiente no consiguen resistir con firmeza a las tentaciones y amenazas del propio diablo. Inevitablemente vamos a caer. En Génesis, Adán y Eva no confiaron en la palabra de Dios y cayeron en tentación. ¿Sabe lo que es interesante? Es que el diablo normalmente no suele ir en contra directamente de Dios mismo. Él sabe que no va a ganar. Pero lo que suele hacer el diablo es poner en jaque su palabra, la palabra de Dios. Lo que la serpiente dijo a Adán y Eva fue justamente, ¿es esto mismo que Jesús, o mejor, que Dios dijo a vosotros? ¿Es esto mismo? ¿Será que esto es verdad? Que si vais a comer de este árbol, vais a morir. Y hay una clase de teólogos del siglo pasado que hasta hoy son muy famosos, que son llamados teólogos liberales. Hay que tomar cuidado, ¿vale? Hay que tomar cuidado porque ellos simplemente ponen en jaque muchas, o 95% de la Biblia, y dicen, no, esto todo es metáfora, eso no hay que creer, ¿vale? Solo lo que hay que creer es una u otra cosa de lo que dijo Jesús. Y es justamente lo que hace el diablo. Él pone en jaque la palabra. ¿Será que esto es verdad? Pero ¿cómo va a poner la palabra en jaque si tú y yo no estemos delante de la palabra, leyéndola, buscando ahí palabras de vida para vivir nuestro día a día? Entonces estamos hablando que un peregrino necesita arrodillarse delante de Dios todos los días para descansar y echar sobre Él nuestras ansiedades, inquietudes, pero también estamos hablando que todos los días debemos escuchar y leer y comprender la palabra y guardar la palabra en nuestro corazón, porque solamente de esta manera que nos vamos a mantener firmes en las tentaciones y amenazas que el diablo hace para nosotros. Luego sigue diciendo al final del versículo 9, sabiendo que vuestros hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. No sé si conoces a alguien que piensa ser tan santo, o tan fiel, que piensa que solo él está sufriendo en el mundo.
Su clase de sufrimiento es diferente que la nuestra. Está sufriendo demasiado. Él sabe la verdad, es fiel a Dios y piensa, yo soy el único. No es posible, todos están equivocados en esta iglesia, todos están equivocados aquí, allí. Cuando la verdad es que este sufrimiento que suele surgir esto incluso en la iglesia, este sufrimiento es parte del sufrimiento de toda la iglesia de Jesús. No eres el único que estás en lo cierto y que está sufriendo. Hay mucha gente sufriendo, tal vez clases diferentes de sufrimiento. Hay mucha gente más sufriendo por su fidelidad en el mundo. Vivimos en un país aconfesional que está en la Constitución española. Y aquí tenemos libertad. No es el mismo caso de Marruecos, no es el mismo caso de Corea del Norte, donde hay iglesias que se reúnen donde hay las aguas residuales abajo en tuberías grandes ahí, y suelen tener sus celebraciones o cultos ahí. Suelen tener páginas de la Biblia en las manos, porque cuando tienen una Biblia distribuyen y cada uno tiene que memorizar una parte de la Biblia, porque tal vez en algún momento va a tener que rascarla para que no sea arrestado, no sea encarcelado debido a su fe ahí. Y cuando estás ahí, yo he escuchado de situaciones de iglesias que se reúnen en esta situación y que se queda una persona allá arriba en la alcantarilla, y que cuando viene alguien, está pasando por la madrugada, obviamente, da una señal para que ellos se queden quietos. Y luego, después que pasa la persona, otra señal. Podéis empezar, podéis orar, podéis hablar. Bajito, pero podéis hablar. Hay otras personas que están soportando clases de sufrimiento en el mundo, muriendo por Jesús. Tú y yo, que somos del occidente, no tenemos tanta ¿cómo se diría?, familiaridad con algunas clases de sufrimiento que algunos cristianos están viviendo en el mundo, y que dicen, si es necesario morir por Jesús, por Cristo, por mi fe, moriré. Concluyendo, el versículo 10 dice, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, os restaurará y os hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. 1 Pedro 4:13 dice, al contrario, alegraos, mira, alegraos de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa vuestra alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Hay una gran promesa aquí. Este peregrinaje es una condición temporal. Cuando hayáis sufrido por un poco de tiempo, ¿será que es tan difícil abrazar esta condición de que somos peregrinos y de que, de alguna manera, si me declaro como cristiano voy a sufrir, pero de alguna manera este es un camino de felicidad? Porque la propia palabra dice, el propio Jesús dijo, bienaventurados, o sea, felices los que son perseguidos y son maltratados por mi nombre. Hay una alegría, hay una felicidad reservada, una alegría de aguas profundas, no una alegría rasa, una alegría superficial, una alegría profunda que nace del corazón de aquellos que dicen, yo seré fiel hasta el final. Peregrinos sufren por un poco
tiempo, un poco de tiempo, perdón. Un corto espacio de tiempo, pero tienen una eternidad para disfrutar de la alegría de la presencia de Jesús, de la presencia de Dios. Los peregrinos no solo se identifican con nuestro Maestro Jesús en su muerte, pero si nos identificamos en su muerte, nos identificamos también en su resurrección. Esto significa vida abundante, vida plena, vida completa, vida que merece la pena ser vivida. No solo en la siguiente dimensión de la eternidad, pero en este mismo momento. La vida eterna empieza aquí. Nos identificamos con Jesús en su muerte, pero nos identificamos con Él también en su resurrección. Jesús está vivo. Jesús es, como lo hemos hablado desde el comienzo de esta serie, esperanza en un mundo complejo. ¿Qué es esta esperanza? Jesús es nuestra esperanza en un mundo complejo. Cierra tus ojos por un momento. Quiero pedir al grupo de alabanza si puede subir, por favor, y tocar algo. Piensa un poco en tu vida. Quiero desafiarte en esta tarde a pensar si tu vida realmente refleja la condición de un peregrino. Quiero que reflexiones en esta tarde si realmente estás viviendo con la clase de vida de un peregrino que tiene todo su referente, su ejemplo en el siervo sufridor, Jesús de Nazaret. El peregrino tiene la mirada fijada en Jesús, el pastor supremo. Jesús es el guía en el camino y al mismo tiempo el compañero en el peregrinaje en esta tierra. Abraza a Jesús en esta tarde. Él no nos deja, Él nos cuida. Tal vez puedas escuchar la voz de Jesús te diciendo en esta tarde, diciendo: hijo, hija, levanta tu mirada. No te desvíes más del camino y sígueme. Yo soy el camino. Alza tu mirada a Jesús. Empieza a pensar en su dolor, en su sufrimiento. Y piensa que esto fue por mí y por ti y por mí. Piensa que esto fue todo lo que Dios, la manera como Dios amó a nosotros, enviando a su Hijo Jesús para morir, sufrir y morir en nuestro lugar, para nos dar la vida eterna en Jesús. Señor, te damos las gracias, Señor. Te agradecemos por estas verdades expresas en tu palabra. Sabemos, Señor, que somos hijos amados tuyos y esta es nuestra identidad eterna. Pero también sabemos que por poco tiempo tenemos una condición temporal, que es la condición de peregrinos. Señor, ayúdanos a entender y a comprender qué significa ser peregrinos. ¿Qué significa ir a muchos sitios en esta ciudad, en este país, en otros países, en cualquier sitio del mundo, y no sentirse cómodo ahí, simplemente por el hecho de que tú has puesto la eternidad en nuestros corazones y no nos acostumbramos con la clase de vida que vive este mundo, Señor, pero queremos transformar, queremos estar ahí donde están las personas que no conocen a ti y queremos reflejar tu amor
y queremos decirles cuál es la razón de la esperanza que hay en nuestro corazón, que es Jesús, nuestra esperanza en este mundo complejo. Tú eres nuestro pastor supremo, tú eres el agua que sacia nuestra sed espiritual. Gracias te damos, Jesús. Qué maravilloso, qué lindo, Señor, saber que tú estás en este lugar. Saber, Señor, que tenemos tu presencia aquí y que mismo cuando sufrimos, tú estás con nosotros, no nos abandona. A veces nos carga en tu propio regazo, Jesús. Muchas gracias por esto. Gracias te damos. Oramos y queremos, Señor, que cada vida, cada persona que está aquí en esta tarde, Señor, pueda salir de aquí con el corazón lleno de esperanza, porque habrá un día donde no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá más llanto, no habrá más lágrimas, porque tú nos enjugarás toda lágrima, Señor, de nuestros ojos, y viviremos en tu presencia por toda la eternidad. Gracias te damos, Jesús, y oramos en el nombre de Jesús. En tu nombre oramos, Jesús.